Tuve la brillante idea de ver el episodio 5 de The Amazing Digital Circus en más de 15 doblajes oficiales distintos, y no estaba preparado para lo que encontré. Algunos me hicieron reír como tonto, otros me dejaron confundido, y varios me soltaron detalles que ni aparecen en la versión en inglés. Hay de todo: memes brain rot, chistes subiditos de tono, censura descarada y hasta partes de la historia que parecen escenas eliminadas. Así que acompáñame, porque esto se va a poner buenísimo. A mitad del episodio 5, Jax empieza a hablar de una figurita de Gangle, y como siempre ella entra en pánico. Jax ya había hablado de esa figura en otros episodios, pero ¿qué es exactamente? Resulta que en otros doblajes sí nos dan más contexto. Por ejemplo, en la versión china, Jax menciona que la figurita es hecha a mano. O sea, divertido como cuando Gangle toma sus figuritas de anime y se... 不过应该没有安哥尴尬，他上次拿了一个手办，然后 Lo cual podría significar que ella misma la hizo. Y tal vez está conectada con alguien cercano a ella en la vida real. O con algún otro personaje del circo digital, como Subul. Por eso probablemente se pone tan nerviosa. Tal vez no quiere que Subul se entere. Pero el detalle más interesante vino del doblaje alemán. En esa versión, Jax dice que la figurita de Gangle estaba dentro de algo. Ich meine, es ist immer noch nicht so peinlich wie das eine Mal als Gangelschein ein Anime-Titel. Pero ¿dentro de qué exactamente? Dímelo en los comentarios. Pero la cosa se pone aún mejor. A mitad del episodio, Jax se llama a sí mismo un gigachat en el doblaje alemán. Esta es la forma perfecta del hombre. Mis orejas y cola son el pináculo de la masculinidad. Dieser Körper ist der eines wahren Gigachats. Meine Öhrchen und mein Schwänzchen sind quasi der Peak der Männlichkeit. Vamos con la escena del softball. ¿Recuerdas cuando los personajes conocieron a sus versiones malvadas? Bueno, hay adaptaciones extrañas ahí también, sobre todo con Kinger. En la versión original estadounidense se presenta como Coach Dictator o Entrenador Dictador en español. Pero en el doblaje turco, se volvieron completamente locos y lo convirtieron en un chiste con groserías. Lo llaman literalmente Coach Dictator. ¡Entrenador dictador a la orden! Coach Dictator, Burda. Y no querrás buscar qué significa esa palabra, pero bueno, dejémosla en que está muy subida de tono. Y en el doblaje alemán se fueron aún más lejos, literalmente se llama a sí mismo el Führer, y hasta imita el acento de ese dictador alemán famoso con bigote. ¡Dictatora! ¡Der Führer des Teams! Ahora, siendo justos, Führer en alemán también significa líder. Pero, aún así, esa elección fue bastante atrevida. Y hablando de dictadores y guerras, vamos a esa escena donde Pomni se vuelve presidenta. En la versión original se menciona que se desata una guerra entre Australia y Nueva Zelanda. Jax representa a un extremista australiano, mientras que Gangle representa a Nueva Zelanda. Jax incluso finge un acento australiano. Pero en otros doblajes cambiaron totalmente la historia. En alemán, es la guerra entre Austria y Suiza. Y Jax imita un acento suizo-alemán. Oi, mate! I'm an Australian extremist! Ich bin der Schweizer Terrorist! En esa misma escena, Jax bromea con soltar arañas venenosas usando estereotipos canadienses. Pero en el alemán, lo cambian a que va a hacer explotar una bomba que esparcirá chocolate y queso por el mundo. Y traje una bomba que cuando estalle va a hacer que caiga nieve, que mata gente. Y luego... Und ich würd die Bombe da hochjagen und die mit Huben wie Schoggi und Käse über die Welt verteilen! Y en el doblaje latinoamericano, como ya sabemos, la guerra es entre Argentina y Uruguay, y algunos estadounidenses, al ver que nuestro idioma es muy diferente, les gustó mucho nuestra versión. Volviendo a las versiones malvadas de los personajes. Primero, la Pomni malvada en el doblaje alemán se llama Anti-Pomni. Was geht ihr, Wichser? Ich bin Anti-Pomni. Segundo, en la versión en inglés, ella suelta insultos todo el tiempo. Pero en los doblajes japonés y chino, cero groserías. Literalmente nadie dice malas palabras en esas versiones. Pero se sigue escuchando el pip de censura, pero los personajes están hablando normal. ¿Qué tal? Soy Pomni malvada. Uma, Pomni. Willkommen da. Miren cómo le la vida. ¡Estás fuera, hija de p! 看好了，你出局了。見てろよ。アウトだ、間抜けが。
así que el sonido solo está de adorno jeje. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, en japonés realmente no hay equivalentes exactos a las groserías del inglés, así que no había nada que censurar. Y en China, la censura es súper estricta. Las groserías están prohibidas, sobre todo en contenido animado. Sigamos. Al inicio del juego de softball, Kane le pide al chico que desaparece que cante el himno nacional de Estados Unidos. Pero en el doblaje chino, su nombre es Bro Desaparecido, o en inglés Disappearing Bro. Sí, eso es común en doblajes chinos. Por ejemplo, en la versión china de Bob Esponja, Calamardo se llama Squid Bro. Este dato es muy curioso. Y lo mejor, en algunos doblajes ni siquiera canta el himno de Estados Unidos. En el ruso canta el himno de Rusia. En el holandés canta el himno de Países Bajos. Y en el ucraniano canta una canción muy conocida por allá. Además, el doblaje ucraniano tiene uno de los momentos más memeables de todo el episodio. Durante la escena del softball, cuando Ragata va a batear por segunda vez, ni siquiera le pega a la pelota y aún así cuenta como home run. Kane empieza a gritar algo raro, pero en el doblaje ucraniano lo reemplazan con un Italian meme brain rot. ¡Es otro home run! Este episodio también nos dio más contexto de los personajes. Ragata dice que creció en una granja. Subul dice que solía ser bartender. Y luego está Pomni. En la versión estadounidense, dice que trabajaba como contadora para una cadena de supermercados. No es algo importante, pero al menos no era cajera. Excepto que en el doblaje alemán sí lo era. Trabajaba como contadora, hacía cosas de supermercado. Und ja, ich war eine Kassenkraft für eine Supermarktkette. Ahí Pomni dice que era cajera. Y eso podría contradecirse con la versión original. Hay un detalle extra relacionado con la parte anime en este episodio. Cuando todos los personajes se convierten en versiones anime de sí mismos, en el doblaje alemán van con todo. Usan honoríficos japoneses como kun, chan, senpai. Trata de disfrutarlo, Jax, ¿quieres? ¿Qué te parece, Pomni? Gib dem Ganzen doch mal eine Chance, Jax-kun. Ist das zu glauben, Pomni-chan? La siguiente escena es puro caos. Primero tenemos a Bubble diciendo, Y ni hablar del sex appeal. en otros doblajes esa línea cambia bastante. En ruso habla de fanservice. Fanservice. Pero en el doblaje hindi hacen referencia a algo llamado item song, que es una escena sexualizada muy común en las películas de Bollywood. Este episodio también trajo de vuelta a Orbsman. Hay una escena donde Ragata golpea la pelota y empieza a correr, y Orbsman grita algo desde el fondo. Pero en los doblajes chino y ruso no dice nada. Más adelante, hay una escena en la que los personajes están acostados en el pasto mirando las estrellas. Kane empieza a hablar con la luna y con Bubble. En español, Bubble dice una grosería y sugiere hacer una fiesta en la playa. Pero en el doblaje húngaro, dice que hay que hacer una fiesta con alcohol. Hagamos una fiesta en la playa. Y eso fue solo una parte del caos multilingüe que nos trae The Amazing Digital Circus. Si quieres ver más, puedes entrar a mi canal principal, que ahí tengo otras curiosidades sobre los doblajes. No olvides dejar tu like si te encantan estos datos que casi nadie ve, suscribirte para más contenido y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.